gusto tenerte por acá, sin duda alguna. Cuéntanos, Bianca, sobre esto que pues se da a conocer y que el IMSS entonces tiene esta responsabilidad de brindar acceso gratuito a servicios de aborto en 25 entidades del país y la Ciudad de México. Así es un paso importante en la garantía del derecho a decidir. Primeramente voy a contextualizar. Claro. Desde 2023, varias organizaciones de Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Quintana Roo y Veracruz promovieron 13 amparos en el que participaron 287 personas con posibilidad de gestar, que son derechohabientes y beneficiarias del IMSS, para exigir que se brinden servicios de aborto voluntario. Bueno, esta colaboración de organizaciones tuvo como fruto la emisión de 3 sentencias, 2 en Chihuahua y 1 en Oaxaca, en la que se ordena al IMSS directamente brindar servicios de aborto a nivel nacional y que fueron clave, ¿no?, para lograr este avance. Pero entonces, ¿qué dicen las sentencias? Primeramente, como tú acabas de mencionar, la sentencia señala que es fundamental contar con infraestructura médica adecuada, segura y accesible, que las autoridades tienen la obligación de garantizar que esto surte efecto, ¿no?, en el derecho a decidir, que también se reafirma la obligación que tiene el Estado de acompañar el derecho a decidir de todas las personas con posibilidad de gestar, y también pues enfatiza que todas esas obligaciones que tiene el Estado se encuentran en los artículos constitucionales 1 y 4. Y bueno, digamos como que a grandes rasgos, esto es como las medidas que debe tomar el IMSS. Como resultado de esto, el IMSS emitió una guía técnica para la interrupción legal del embarazo, que está basada en el lineamiento técnico para la atención de aborto seguro, que es parte de la Secretaría de Salud en México, ¿no? Y esta guía es interesante porque es una guía de atención, una ruta de atención para cuando las personas solicitantes buscan una interrupción legal del embarazo. Obviamente depende del número de semanas, la atención que se le da. Y bueno, también se me hizo como muy importante, uno, porque se apega, ¿no?, a las semanas legales de interrupción del embarazo de cada estado, lo cual pues ahí genera también otra discusión, pero también al generar como esta ruta de atención se reconocen, por ejemplo, la aspiración anual endouterina, el procedimiento con medicamentos, y a mí se me hace importante porque en ninguna parte habla del grado, ¿no?, que todavía sigue siendo un problema de salud, que se sigue implementando el grado, aun cuando la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es obsoleto porque pues daña la salud de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, las organizaciones señalan que si bien la guía técnica para la interrupción legal del embarazo que emitió el IMSS para los estados donde ya se penalizó el aborto, pues es un avance. Por otro lado, pues genera una situación de discriminación para la derechohabiencia en los estados donde aún no se reconoce el derecho a decidir, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de Sonora y otros estados, que es Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos y Querétaro, son los estados que faltan por despenalizar. Y bueno, Oye, Bianca, este servicio este acceso gratuito que dará el IMSS, ¿será hasta las 12 semanas o cómo se dará en ese sentido? La guía técnica establece en el anexo 2 el sistema de plazos por entidad federativa. Recordemos que, por ejemplo, Aguascalientes tiene el embarazo legal hasta la semana número 6, Sinaloa hasta las 13 semanas y el resto de los estados despenalizados hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos que es legal, entre comillas, que se brinde el servicio hasta donde el Estado ha legislado, ¿no? Es como bastante problemático, creo yo, porque
pues hay, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, hay mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas hasta las 8 o 9 semanas, y ha sido una discusión importante recientemente porque, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se han abierto carpetas de investigación a mujeres que se dan cuenta que están embarazadas después de las 12 semanas y que buscan interrumpir un embarazo, ¿no? Eh, sí es una discusión importante que hay que tener, porque también se está planteando que no debería de existir un límite de semanas, o por ejemplo en el caso de Colombia, que está como muy avanzado en varias leyes, y por ejemplo Colombia ha despenalizado hasta la semana, me parece que la 24, pero también, por ejemplo, en estas recomendaciones que se le hacen a IMSS, pues señala que es importante que haya personal capacitado, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay protocolos para cuando el personal es no objetor de conciencia, ¿no? Que ya he explicado antes que es como esta condición que pueden tener el personal de salud para, digamos, rechazar realizar algún procedimiento de acuerdo a sus creencias, ¿no? Pero quisiera regresar un poquito como a mencionar lo que resulta problemático en los estados donde no se ha despenalizado, como es el caso de Sonora, y es como esta tensión que se crea a nivel nacional, pero que no se garantiza igual en todo el país, porque hay entidades como a Sonora donde no se ha despenalizado y no se han armonizado las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene que el instituto de aborto voluntario? Pues uno, se reconoce que es un tema de salud pública y no un tema penal, y bueno, pasa de ser un problema legal a un servicio médico institucional, lo que en teoría debería de reducir los abortos inseguros, y bueno, amplía también en teoría el acceso, porque como sabemos el IMSS tiene cobertura a nivel nacional y permite llegar a más lugares, ¿no? Reduciendo barreras incluso económicas, porque ya no son clínicas privadas o que necesitan como traslados más grandes, ¿no? Más largos. Y también por otra parte, es importante reconocer que este avance presiona a los estados, porque si una institución federal ofrece un servicio como la interrupción legal del embarazo, pues se genera una presión y una tensión política y jurídica, para que los estados como Sonora armonicen las leyes y evidencien las contradicciones entre las leyes locales y los derechos constitucionales, como es el derecho a decidir, que como ya hemos mencionado también en otros espacios, pues está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, también esta cuestión de que puede generar discriminación entre los estados, pues también genera una desigualdad territorial, porque el derecho depende de dónde vives, ¿no? En algunos estados se puede acceder a los hospitales públicos, pero en el caso, por ejemplo, de Sonora, hay que viajar, pagar o seguir haciéndolo en la clandestinidad, ¿no? Y también genera esta situación por clase social, porque al final de cuentas pueden moverse a otro estado quienes tienen dinero y quienes no, pues se quedan sin opciones y igual como viviendo estos riesgos, ¿no? Y como hemos dicho también en otros momentos, pues hay un impacto diferenciado para las mujeres y personas con posibilidad de gestar que viven en mayor condición de vulnerabilidad, y también pues esta contradicción jurídica entre lo que dice la Corte, pero las restricciones que mantienen los estados y que fragmentan los derechos, ¿no? Al final de cuentas, pues no se reconoce que es un tema de salud y que pues se debe de presionar o generar condiciones para que este derecho sea asequible en todos los estados, independientemente del territorio, ¿no? Creo que es un gran avance. Hay que seguir haciendo más, pero es un paso importante, ¿no?, a reconocer. Sin duda alguna. Muchas gracias, Bianca, por habernos acompañado el día de hoy en la sección. Como siempre, un gusto tenerte por acá de manera alternada en Columna Violeta. Gracias, nos comunicamos en 2 semanas más.
Al contrario, un gustazo y un saludote a todos por allá en la cabina. 8:17, mensajes, regresamos. Sonora Noticias.